Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza de estudios sistemáticos. En esta oportunidad queremos compartirles un polémico tema que está generando en la actualidad mucha atención a nivel internacional. Me refiero al conflicto árabe-israelí, que recientemente se ha recrudecido a raíz del conflicto desarrollado el pasado año 2014, específicamente entre los meses de julio y agosto, donde el ejército israelí llevó a cabo el teatro de operaciones Margen Protector contra las milicias de Hamas en la Franja de Gaza. El título que le hemos dado a esta enseñanza refleja nuestra intención primordial. Entendiendo el conflicto árabe-israelí, busca pues esclarecer muchas de las confusas percepciones que se han asumido en cuanto a las realidades de este conflicto y sus raíces históricas. Por ejemplo, en muchos casos, he notado y he visto que en muchos casos se pasa por alto que este conflicto representa la lucha, enfáticamente, la lucha y enfrentamiento de dos hermanos que descienden de un mismo lomo, a decir, Abraham, el padre de dos gentilicios, los árabes ismaelitas y los hebreos semitas, específicamente de los hebreos semitas, pues los que provienen de una de las tribus particulares, los judíos. La errada postura de muchos en otorgarle a este conflicto causales de índole político o religioso demuestran la poca información manejada y los superficiales conocimientos que se tienen al respecto, razón por la cual a través de este presente estudio buscaremos profundizar con más detalle las realidades de esta vieja lucha familiar y las verdaderas causas que lo alimentan. Pero bien, entremos ya de lleno y veamos a continuación el siguiente contenido. En la lámina que se les presenta en este momento podemos ver el contenido estructural, ¿ok? Y los tópicos a seguir. En primer lugar, veremos en este capítulo, en este primer capítulo, estableceremos algunos fundamentos introductorios que nos permitirán conocer la génesis u origen del conflicto en sí. Luego entraremos en el capítulo 2 para desarrollar los rasgos culturales más sobresalientes y la historia de la época antigua, donde las raíces de este conflicto empezaron a crecer. Finalmente, ya en el capítulo 3 cerraremos con la descripción del contexto moderno y la situación actual del conflicto árabe-israelí, para establecer de esta manera las conclusiones más importantes relacionados con las posibles soluciones y la resolución final de este conflicto. Comencemos pues con la primera fase introductoria al capítulo 1, introducción, génesis del conflicto. Comenzando entonces con esta fase introductoria, el origen y planteamiento de las causas que trajeron a luz este conflicto se encuentran resumidos en esta breve sinopsis del problema. Cuando hablamos del conflicto árabe-israelí, nos estamos refiriendo específicamente a la tensión política
y a las confrontaciones armadas entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, en especial los palestinos. Su definición histórica y posibles soluciones son materia de permanentes debates. Las principales cuestiones en disputa son la soberanía de la Franja de Gaza y Cisjordania, el estatus de la parte oriental de Jerusalén, los altos de Golán y las granjas de Sheba. Adicionalmente, el destino de los asentamientos israelíes en territorios ocupados y el reconocimiento de Israel como Estado por parte de la comunidad árabe son los puntos más álgidos que ameritan su pronta resolución antes del colapso definitivo de una posible solución final. Actualmente, Israel tiene tratados de paz vigentes aún con Egipto y Jordania, que garantizan en parte su convivencia. Asimismo, posee tratados de alto al fuego firmados con el Líbano, Siria y Arabia Saudita. Que si bien estos tratados establecidos con estos países no reconocen la existencia de Israel, sí que han supuesto en la práctica un mecanismo eficaz pues, para el cese de las hostilidades. También existe de manera muy particular un complejo y delicado acuerdo con los palestinos que supone el establecimiento de una especie de protectorado israelí sobre zona palestina bajo una administración conjunta. Y esto es lo que resume básicamente este conflicto tan histórico y tan mediático hoy en día. Continuando pues con este marco introductorio, veamos ahora una secuencia histórica de los diferentes teatros de operaciones lanzados por el Estado judío contra los milicianos en Gaza. Vamos a comenzar con estos recuentos históricos para que podamos ver en perspectiva, los antecedentes que han recrudecido este conflicto entre los árabes y los israelíes. Bien, comenzamos con el año 2004. En este año, las fuerzas israelíes lanzan la operación Días de Penitencia, en represalia por la muerte de 2 niños israelíes. La operación militar se cobró las vidas de 107 palestinos y 430 heridos. En el 2006 se lanzan 3 operaciones más. La primera de ellas, la operación Lluvias de Verano, lanzada con la finalidad de liberar a un soldado secuestrado por milicianos palestinos y en la que mueren 165 civiles en un solo mes. La operación Columnas de Sansón, las fuerzas de defensa israelí, como se conocen en sus siglas FDI, en sus siglas en inglés, lanzaron esta operación para desmantelar depósitos de cohetes, dejando un total de 22 muertos. La tercera operación, que se realizó en este año 2006, se denominó Nubes de Otoño, ejecutada en contra de las milicias palestinas para impedir el lanzamiento indiscriminado de cohetes sobre poblados israelíes. En el 2007 se lanza la operación aérea israelí, en represalia por el lanzamiento de cohetes desde Gaza contra el sur de los territorios israelíes, dejando 38 muertos y 157 heridos palestinos. Continuando en este mismo año con las operaciones aéreas israelíes, las FDI, para neutralizar las acciones de las milicias palestinas, ejecutan esta nueva operación en la Franja de Gaza, y dejando como resultado 13 palestinos muertos, entre ellos un niño, y más de 40 heridos. Continuando con esta secuencia en los subsiguientes años, en el 2008 se lanza la operación Invierno Caliente, y esta se convierte en una de las operaciones militares más mortíferas en contra de los milicianos palestinos en la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de cohetes causando la muerte de 120 palestinos entre civiles y milicianos. En el año 2009 las FDI lanzan la operación Plomo Fundido, y esta operación llegó a ser la más grande o el más grande teatro de operaciones israelíes contra las milicias palestinas de Hamas en la Franja de Gaza. Esta operación fue lanzada en respuesta a los ataques descarados de cohetes Qassam desde Gaza contra asentamientos y poblados civiles israelíes. Este conflicto provocó en solo 3 semanas la mayor matanza de palestinos en 40 años, con más de 1.300 muertos, en su mayoría civiles, y 5.000 heridos. En el año 2012
se lleva a cabo la operación Pilar Defensivo, o también conocido como columna de nube, llevado a cabo por las FDI con la finalidad de detener el lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza y mermar las capacidades de la organización militante palestina conocida como Hamas. Los resultados de este conflicto dejan a 97 heridos y 6 muertos del lado israelí y 1.269 heridos con 166 muertos del lado palestino. En el 2014, el año anterior, las FDI lanzan la operación Margen Protector, como consecuencia de una cadena de eventos que incluye el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes, la posterior ejecución de un joven palestino en Jerusalén y el reinicio de los lanzamientos de misiles por los milicianos de Hamas contra civiles israelíes, causa pues que se lleva a cabo este teatro de operaciones. Los resultados pues dejan como consecuencia las bajas más grandes de cualquier conflicto llevado a cabo entre los palestinos y los israelíes. Y esta operación Margen Protector se convertiría en la más sangrienta operación registrada hasta ahora. Un total de 72 israelíes mueren y más de 40 civiles israelíes son heridos, y un total de 1.830 palestinos mueren, con más de 10.000 heridos en un poco más de un mes de combates encarnizados. Bien, luego de esta reseña de antecedentes últimamente registrados en el conflicto árabe-israelí, como marco, quisimos presentar esto como un marco para que todos los observantes de este video puedan tener una idea de qué se trata este conflicto. Cuando hablamos de conflicto árabe-israelí, a través de estos antecedentes podemos tener una idea de que se trata de una lucha encarnizada entre dos estados, entre dos pueblos, aparentemente en disputa por un territorio. Digo aparentemente porque a medida que avancemos en el desarrollo de este estudio vamos a ver las principales causas de este conflicto. Bien, pero pasemos ahora entonces a documentar la génesis y el origen de este conflicto desde la óptica de la historia antigua. Cuando hablamos de la génesis del conflicto árabe-israelí debemos hablar definitivamente de genealogías, por lo cual traemos con esa finalidad la presente estructura genealógica de los descendientes de Noé por medio de la línea de Can, para explicar la distribución territorial a partir de los asentamientos por tribus en la tierra de Canaán. Como se aprecia en el diagrama genealógico, a través de la línea de Canaán se desprende un grupo de tribus como los sodomitas, hetitas, amorreos y jebuseos, quienes predominantemente comenzaron a ocupar estas tierras, estableciéndose en ellas después del diluvio. Mención especial queremos hacer en referencia a los jebuseos, quienes en la imagen hemos marcado con una cruz rojiza. En el caso particular de ellos, los jebuseos plantaron su morada en la parte central de la tierra de Canaán, específicamente en la región que luego sería conocida como Samaria y Judea, exactamente en el lugar donde sería construida posteriormente la ciudad de Jerusalén. Si seguimos observando este diagrama genealógico de Can, notaremos del lado derecho la línea de descendientes, conocido como Misraim, quienes llegarían a ser posteriormente conocidos como el antiguo egipcio. De este linaje provienen los filisteos, los habitantes de las islas del mar Mediterráneo cerca de Creta y de las costas macedonias. Estos llegarían posteriormente a la tierra de Canaán, me refiero a los filisteos, a través de invasiones migratorias, estableciéndose en las franjas costeras del Mediterráneo al sur de la tierra de Canaán, en la región de Gaza, como es conocida hoy en día, la Franja de Gaza. Pero para soportar un poco más esto y reforzar esta tesis, veamos algunas referencias del texto bíblico, ¿ok? Y que nos da información acerca de la antigüedad y hace referencia a estas distribuciones territoriales de los descendientes de Canaán. Y esto nos puede servir pues como testimonio y antecedente histórico. Para ello pues vamos al primer texto, a Génesis capítulo 10, del verso 13 al verso 14.
Leemos de la siguiente manera: Misraín engendró a Ludín y este a Anamín. Anamín engendró a Lehabín y este a su vez engendró a Naftujim. Y de Naftujim provino Pastrusín, de los cuales posteriormente surgirían los Caslujim, de donde salieron los filisteos, conocidos también antiguamente como los Caftorín. Luego, en los siguientes versículos encontramos más detalle del texto relacionado con los descendientes y los primeros habitantes de Canaán. En Génesis, en el mismo capítulo 10, ahora en los versos 15 al 19, vemos ahora las genealogías de Canaán, y los descendientes que engendró Canaán. Entre ellos podemos leer a Sidón, que era su primogénito, a Het y a los Jebuseos. Y allí podemos ver la cadena genealógica que desciende de Canaán, hasta llegar, a los descendientes por familia de los Jebuseos y de los habitantes de Gerar, que llegaron a ocupar los territorios desde Sidón hasta Gaza, en dirección de Sodoma, como podemos leerlo en el texto. También en otra cita encontramos otros importantes detalles que nos ilustra cómo los descendientes de Esaú y las tribus de los caftoreos vinculados con los filisteos invadieron la tierra de Canaán, específicamente en las regiones de Gaza, tomando posesión de ella. Leamos pues la cita. Deuteronomio capítulo 2, desde el verso 22 al 23. Como hizo también Adonai con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, y a los Abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los Caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. De acuerdo con estas referencias extraídas del texto hebreo, que dicho de paso goza de cierta reputación histórica, podemos asegurar que los primeros habitantes de la tierra de Canaán, actual ubicación geográfica del conflicto árabe-israelí, tenían un origen cananita. Y en especial los habitantes de la antigua región de Gaza no eran autóctonos, sino más bien aparecieron posteriormente como tribus invasoras, como los caftoreos o los filisteos, provenientes de las islas del mar Mediterráneo, como es aceptado hoy en día por la mayoría de los historiadores. Pero veamos ahora en detalle el origen de los caftores, de acuerdo a fuentes históricas acreditadas, que en últimas demuestran el origen transcananeo de los filisteos. Esta referencia histórica que se muestra en sus pantallas es concerniente al origen de los caftoreos, de donde se cree provienen estas tribus isleñas. De acuerdo a esto, Caftor es una localidad mencionada en la literatura bíblica y afines. Los habitantes de Caftor se llaman pues caftoreos y se nombran como una división de los antiguos egipcios. Caftor también es mencionado en inscripciones antiguas de Egipto, Mari y Ugarí. Incluso fuentes hebreas tradicionales ponen a Caftor en la región de Pelusio en Egipto, mientras que otras fuentes asocian a Caftor con localidades fuera de Egipto como Cilicia, Chipre y Creta. A pesar de esto, todas las fuentes concuerdan y concluyen en que el origen de los Caftor o de los caftoreos o los filisteos es, en definitiva, proveniente de las islas del mar Mediterráneo y no son originarios o no pertenecieron inicialmente a los habitantes iniciales de la tierra de Canaán. Esto es lo que precisamente mostramos ahora en el mapa a la derecha, luego de establecerse los asentamientos de los descendientes de Cam. Notemos cómo originalmente quienes poblaban la antigua localidad de Jerusalén eran los Jebuseos, una tribu cananea que luego desaparecería durante el ascenso de los semitas y la llegada de los hebreos. Pero este punto, la influencia de los hebreos y su llegada a la tierra de Canaán, lo vamos a ampliar más adelante. Por los momentos, continuemos ahora con más evidencias recogidas de los textos de las Sagradas Escrituras, fuente y testimonio importante de la historia antigua. Pasemos ahora a revisar el texto de Amós, en el capítulo 1, el verso 6.
Así ha dicho Adonai: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Para comprender el sentido de esta profecía se hace necesario abarcar un poco la historia e influencia de los hebreos en la tierra de Canaán y sus conflictos con dichas tribus descendientes de Can, uno de los hermanos de Sem, padre de los semitas hebreos. La profecía de Oseas descubre viejas heridas familiares entre los descendientes de Jacob, en este caso los hebreos israelitas y los descendientes de Edom, provenientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Entre ellos se suscitaron diversos conflictos, de los cuales el más conocido, documentado por Génesis, fue en relación a la disputa por la primogenitura. Las raíces de esta disputa se profundizaron con el tiempo, trasladándose a los descendientes, quienes radicalizaron sus confrontaciones, dándose en algunos períodos luchas encarnizadas que conllevaron destierros y cautiverios, como los acaecidos en la época de los imperios cananeos, y la influencia de los filisteos, aliados en ese momento con los edomitas en contra de los descendientes semitas para expulsarlos de sus asentamientos. Pero para ilustrar mejor este punto, prosigamos hacia el siguiente capítulo 2, para tocar ahora el siguiente tema, los rasgos culturales de la época antigua, y ampliar un poco más la influencia pues de estas tribus cananeas y de la llegada de los semitas a la tierra de Canaán. Bien, pasemos entonces con el primer punto de este capítulo 2. En la historiografía universal se conoce la tierra de Canaán como una antigua región del Asia occidental, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, abarcando toda la franja meridional sirio-fenicia. En la actualidad, estos territorios se corresponden con el actual Estado de Israel y la Franja de Gaza y Cisjordania, junto con la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y el Líbano. Es aquí donde podemos dilucidar las viejas controversias en cuanto a los habitantes originales de estos territorios y el legado presente de los actuales grupos enfrentados. Como podemos observar en el mapa geográfico que ahora mostramos, los descendientes de Canaán distribuidos en estos territorios y agrupados étnicamente no son de origen árabe. Es decir, que los habitantes originales con derecho de tierra en Canaán son los descendientes originales de los semitas y de Can. Los semitas, que representan el linaje de los hebreos, quienes en los días de Abraham comenzaron también a ocupar pacíficamente estos territorios. Particularmente se destaca la presencia de los filisteos en la franja surcostera de Gaza, ocupada, como ya dijimos, por invasiones provenientes de isleños del Mediterráneo. Es decir, que los filisteos no conformaron inicialmente la distribución territorial de Canaán, sino que formaron parte de ella posteriormente a través de las conquistas armadas y expolios violentos de los ocupantes originales. En este punto queremos aclarar que el marco temporal para la utilización del término Canaán suele estar comprendido desde el año 3000 antes de la era común hasta que los romanos, durante su extensa dominación, le cambiaron el nombre por Palestina, como represalia inmediata contra los hebreos tras sofocar su rebelión en los años 132 al 135 de la era común. Esto representa un aspecto sumamente importante para comprender el actual conflicto árabe-israelí, en vista de que el conflicto con los árabes palestinos solo corresponde a un segmento de tiempo de 1800 años, que se da inicio en los días del emperador romano Adriano, en comparación con los 4800 años de presencia hebrea en la tierra de Canaán, donde los árabes palestinos nunca estuvieron presentes, ni se ha hallado por lo menos registro de su presencia allí en la época antigua. Hasta ahora, entonces, solo tenemos originalmente en la tierra de Canaán ocupantes semitas hebreos y descendientes cananeos como habitantes comunes de estos territorios. Bueno, sigamos ahora con los rastros de la influencia hebrea sobre Canaán
a través de la emblemática figura del patriarca Abraham y su legado cultural. Y así pues seguiremos explorando esta génesis antigua de la tierra de Canaán, actualmente la franja de Gaza, Cisjordania, y la provincia de Palestina, como se conoce actualmente. Bien, lo que observamos ahora en esta lámina son los detalles de las genealogías que provienen del linaje de Abraham y la expansión de sus asentamientos por la tierra de Canaán. Destacamos en primer lugar los múltiples descendientes que surgen de los lomos del padre Abraham. Y en especial resaltamos el linaje proveniente de Isaac, a quien corresponde, según el texto de Génesis, la herencia y los pactos. Por supuesto, a través de Isaac proviene también el linaje de los hebreos israelitas, que siguen a la descendencia de Jacob, hijo directo de Isaac. Y como apreciamos también en el árbol troncal de genealogías, los semitas hebreos heredan su derecho de tierra en los territorios de Canaán por medio del legado cultural de sus padres semitas. Sin embargo, Isaac no fue el único linaje de Abraham, como se aprecia también en el diagrama troncal. Los semitas ismaelitas, tanto los semitas ismaelitas como los semitas madianitas, también vienen a conformar la vasta herencia genealógica que nace desde Abraham. Entonces, ya hasta aquí tenemos ampliamente ilustrado la génesis de este conflicto desde la óptica de la historia antigua. Y como ya hemos puntualizado, su génesis se basa en una vieja disputa familiar entre descendientes de un mismo padre, Abraham, en este caso, como lo vemos en este árbol troncal de genealogías. Esta disputa entre linajes surge posteriormente a la influencia cananea, que paulatinamente fue perdiendo dominio y continuidad a medida que los semitas repoblaban estos territorios en periodos subsiguientes de luchas por la emancipación territorial, como la sucedida en los días de Moisés y la llegada de los hebreos a la tierra de Canaán. Precisamente en esta instancia del estudio llegamos a la época dorada de los hebreos. Con la presente lámina expondremos ahora este legado cultural de los semitas y de los hebreos en la tierra de Canaán. Bien, aquí es ahora donde vamos a ver el nuevo reordenamiento de los territorios de Canaán bajo la influencia de los semitas hebreos. Antes de esto vamos a hacer una breve descripción, ¿ok?, en esta época de la antigüedad, de cómo se dieron los primeros asentamientos de semitas y de los primeros hebreos. Particularmente de la historia antigua se ha documentado mucho de los periplos y andanzas del patriarca Abraham desde su salida de Ur de los caldeos en la antigua Mesopotamia hasta migrar al extremo occidental, atravesando el Jordán hacia la tierra de Canaán. De allí la herencia del gentilicio etimológico del término hebreo. Es aquí donde nace el término hebreo por primera vez, puesto que en el sentido de esta palabra, en el paleo-arameo, el término hebreo tiene la connotación de alguien que cruzó de un lado a otro. Esto es lo que podemos apreciar en la ilustración que se muestra actualmente y donde queremos resaltar esta flecha de color verde en dirección noroeste. Esta flecha describe la ruta de migración del padre Abraham y su arribo como semita descendiente de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Luego de consumarse las etapas migratorias de los semitas, como por ejemplo el que acabamos de ilustrar en Abraham, se establecen los primeros asentamientos de pastores hebreos, dando inicio así a la era de los patriarcas bíblicos. En el mapa podemos identificar estos asentamientos en las franjas con líneas paralelas de color verde. Uno de estos célebres patriarcas hebreos de gran renombre en el mundo antiguo fue Jacob, el hijo menor de Isaac y hermano de Saúl. Jacob, luego de establecerse en la tierra de sus padres semitas durante un periodo coyuntural, se vio forzado a descender a Egipto por causa de una extrema hambruna, propiciando así la expansión de la influencia de los semitas hebreos hacia Egipto, donde tiempo después surgiría la notable figura de uno de los más grandes caudillos hebreos, Moisés, quien retornaría nuevamente el dominio de la tierra de Canaán a los hebreos semitas con la llegada del impactante éxodo de los hijos de Israel y su prodigiosa salida de Egipto a través
de las maravillas de su Dios, de su maravilloso Dios. El probable recorrido de los hebreos durante su salida de Egipto se muestra en estas líneas rojas, empezando desde Gosén hasta pasar por el monte Sinaí en dirección a Cades. Por otro lado, la línea roja segmentada ilustra otro posible itinerario de los hebreos guiados por Moisés, que conduce finalmente a los semitas israelitas a la reconquista de la tierra de Canaán, cuyos asentamientos en este mapa geográfico son representados, como se puede observar, de color mostaza claro. ¿Okay? Y estos pues son los pastizales y las regiones fértiles en la tierra de Canaán, que fue entregada en posesión a los hebreos después de su salida de Egipto. Ahora bien, de acuerdo a las antiguas distribuciones territoriales entre los tres grupos semitas que ya hemos descrito anteriormente, las tribus cananeas junto con los semitas eran los únicos ocupantes originales de estos territorios, por lo cual nos hacemos ahora la siguiente pregunta que queremos ilustrar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva queremos mostrarles entonces la distribución de la tierra de Canaán durante el reinado de los hebreos y el legado cultural tanto de los cananeos, de las tribus cananitas y de los semitas. Y es aquí ahora donde queremos formular la siguiente pregunta. Hasta ahora, ¿dónde están aquí ilustrados o dónde están aquí plasmados o representados las huellas de los árabes palestinos? Con esta pregunta no queremos en lo más mínimo desconocer cualquier derecho territorial actual que posean las comunidades palestinas. Por el contrario, lo que pretendemos con esta pregunta es aclarar históricamente que la influencia de los árabes palestinos en la tierra de Canaán es un hecho posterior, acontecido durante la actual era común, y su historia como pueblo es relativamente reciente. Por el contrario, los hebreos en ese sentido poseen mayor acreditación moral con respecto al derecho de propiedad de estos territorios por su notable antigüedad y permanencia cultural en estas tierras. Y si hablamos de un derecho actual de las comunidades árabes palestinas, pues mucho más tenemos que hablar ahora de un derecho legal, legítimo, de propiedad de las comunidades judías. No podemos desconocerlo. Pero dejemos este punto para una discusión general más adelante, que en su momento vamos a ampliar. Veamos ahora y continuemos pues con este capítulo 2, en esta descripción de la génesis de este conflicto según la perspectiva de la historia antigua. Veamos ahora la notable influencia cultural de la llegada de los hebreos a la tierra de Canaán y la creación del antiguo reino de Israel. Una vez reconquistada la tierra por los hebreos semitas de la mano de Moisés, el pueblo de Israel es introducido en la tierra de sus antepasados. Se da inicio entonces a la llegada y la influencia de los hebreos en la tierra de Canaán. Y paulatinamente la administración de gobierno territorial de los hebreos va cambiando de forma hasta evolucionar en un complejo orden de monarquías y reinados, iniciando así con el periodo de los reyes judíos, Saúl y David, de gran dominación sobre los territorios conquistados a las tribus cananeas. El antiguo reino de Israel adquiere pues gran esplendor y fama respetable para los días del reinado de Salomón, dándose a conocer en el mundo antiguo con notable renombre por su gloria y por la maravilla de su reinado. Sin embargo, esta gloria esplendorosa no duraría mucho. Ya para el final del reinado de Salomón se da inicio a la caída y posterior desaparición del reino de Israel al dividirse las 12 tribus en 2 provincias administrativas. 10 tribus conformarían el reino del norte, conocido también como la casa de Efraín por su tribu más prominente, y las 2 tribus restantes integrarían el reino del sur, o conocido también como la casa de Judá en honor a su tribu más destacada, la tribu de Judá. Estos reinos divididos darían paso a una nefasta decadencia moral, con pequeños intervalos de avivamientos y reformas que buscaban restaurar el reino inicial. Pero finalmente,
ambas casas sucumben a la inmoralidad y los reinos pues terminarían su existencia al ser conquistados y llevados muchos de sus sobrevivientes cautivos, trayendo sobre sus descendientes pues la primera diáspora del pueblo de Israel. Esto ahora queremos representarlo en el siguiente diagrama de secuencia de eventos relacionados con la pérdida del reino de Israel. El presente esquema, aquí en este esquema se muestra la sucesión de estos eventos que conllevaron a la pérdida del reino de Israel. Para el año 586 antes de la era común, la casa de Judá, el reino del sur, es invadido por las huestes de Nabucodonosor, dando inicio al exilio babilónico, luego del sitio y destrucción de Jerusalén durante 2 años y medio. Apenas un pequeño remanente sobrevive a la caída del reino y son llevados cautivos hacia Babilonia. Entre ellos se encontraban los profetas Ezequiel y Daniel, quienes llegarían a jugar un papel preponderante en el despertar de la conciencia de los cautivos exiliados. Debemos también comentar que antes de la caída y destrucción del reino de Judá en el año 586, ya había sucedido anteriormente la pérdida del reino del norte, es decir, de la casa de Efraín, con la desaparición de las 10 tribus que conformaban en ese momento pues el dividido reino de Israel. Esta pérdida se da en el año 721 antes de la era común, como consecuencia pues de la invasión del rey Senaquerib sobre la región de Samaria y las provincias del norte. De este diagrama de eventos secuenciales podemos destacar los periodos tanto de cautiverio como los llamados tiempos de restauración de la era de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Estos tiempos de restauración fueron llevados a cabo en 3 fases de repatriación. Luego del cumplimiento de la profecía de Jeremías, en el capítulo 25, verso 11, se encuentra la profecía dada por Jeremías concerniente a los 70 años de castigo sobre la casa de Judá. Esta, según la profecía, se da inicio para el año 516 antes de la era común. La etapa de repatriación de los judíos cautivos sobrevivientes da inicio con el primer contingente liderado por Zorobabel y Jesúa en el año 538 antes de la era común. Aunque la orden de restauración de los muros y la ciudad de Jerusalén fue decretada oficialmente por los reyes persas para el año 516 antes de la era común, como inicialmente comentamos, este primer contingente de Zorobabel contó con el apoyo y respaldo de varios reyes persas como Darío y Artajerjes, anteriores al plazo mencionado. Pero posteriormente al contingente de Zorobabel se unen los contingentes de Esdras en el año 455 antes de la era común, completándose finalmente con el último contingente liderado por Nehemías. Con esta breve reseña acerca del levantamiento y caída del antiguo reino de Israel, buscamos más que todo demostrar la estrecha relación y el amplio legado ancestral que posee la cultura hebrea en torno a estos territorios en disputa el día de hoy. De hecho, la lucha de emancipación del pueblo de Israel por el derecho de uso de la tierra de Canaán en los días de Moisés no fue la única batalla por el derecho de existencia librada por ellos. Para el año 165 antes de la era común, como vemos en la parte final de este diagrama, los judíos que retornaron de su cautiverio en Babilonia emprenden la restauración de la ciudad de Jerusalén, sus muros y el templo sagrado, comenzando así una nueva etapa de resurgimiento nacional bajo la influencia ahora de la tribu de Judá, única sobreviviente del antiguo y ya desaparecido reino de Israel. Pero este renovado nacionalismo judío se ve seriamente amenazado una vez más con la llegada de los grecosirios y el imperio seleucida, desatándose nuevas luchas por el derecho y la soberanía territorial, como la conocida guerra de los macabeos. Los judíos, casi durante 3 años y medio, resisten valientemente en desventaja numérica, venciendo de forma casi milagrosa a los grecosirios y conservando su derecho de existencia y posesión de los territorios que ya desde la antigüedad sus antepasados ocupaban originalmente. Tiempo después, con la victoria de los macabeos, la sociedad judía sufriría importantes cambios civiles con la aparición de la dinastía Hashmonea, una nueva clase de gobierno que prepararía el terreno
para una gran crisis moral que traería forzadamente los días del Mesías anunciado por los profetas en los textos hebreos y cuya manifestación acaeció durante el siglo I de la era común. Pero bien, este punto no lo vamos a tocar y no vamos a ampliar su discusión aquí en este presente estudio por razones de tiempo y espacio. Continuando entonces con este capítulo 2 y la influencia y el legado cultural hebreo sobre la tierra de Canaán. Llegamos ahora al dominio romano, cerca del año 67 antes de la era común. Y es así entonces como se da inicio a un nuevo periodo de dominación y confrontaciones armadas que desembocarían definitivamente en el colapso de la sociedad judía para el año 70 antes de la era común. Pero ahora, en este periodo, ahora la tierra, como se conocía antiguamente la tierra de Canaán, las provincias de Samaria y Judea, estarían ahora bajo la influencia y el dominio romano. ¿Ok? Durante este periodo se suscita la primera guerra judeo-romana que desencadena en luchas fratricidas y encarnizadas entre los judíos y los romanos. De esta manera particular, también queremos destacar que es durante este periodo, este importante periodo de la historia cultural de la tierra de Canaán, ya conocida para entonces como Judea y Samaria, que se da el mítico cambio del nombre administrativo de la región de Samaria y Judea a Siria, Palestina, hecho que queremos detallar ahora a continuación con la siguiente lámina. Como señalábamos, bajo la administración romana se da el conocido edicto de creación del nuevo nombre administrativo de Siria-Palestina, como consecuencia del decreto establecido por el emperador Adriano en el año 135 de la era común, de la actual era común. A raíz de la revuelta de Bar Kokhba durante el año 132 de la era común, los judíos retoman el control de la provincia romana de Judea y Samaria, restituyendo nuevamente el reino de Israel. Este notable hecho de la historia quedó plasmado en una moneda de la época descubierta en unas excavaciones en Israel y que presenta la imagen acuñada, como se puede observar allí en la lámina, presenta una imagen acuñada o troquelada con un reverso del templo de Jerusalén y sobre el templo se puede apreciar la estrella de Jacob, que los sediciosos seguidores de Bar Kokhba acuñaron en honor a su líder y caudillo. Y ahora en el segundo reverso de la moneda, pues se puede observar la lula, una planta autóctona de la provincia de Judea, y que evoca por parte de los liberadores el primer año de la redención de Israel bajo la conducción de Rabbi Akiva, quien había para ese momento proclamado a Shimon Bar Kokhba como el Mesías. Sin embargo, esta parcial autonomía nacional judía no duraría mucho, ya que la revuelta de 2 años, que duró 2 años, y el reino de Israel que se instituyó, que duraría el mismo periodo, daría fin, o llegaría a su fin, a raíz entonces de las acciones que toma o que lleva a cabo el emperador Adriano, quien llama a su general Sexto Julio Severo de Britania y convocó múltiples legiones y conformó un ejército poderosísimo para sofocar cruentamente la revuelta, recuperando nuevamente la provincia de Judá bajo dominio romano. El tamaño del ejército romano era mayor incluso que el de Tito 70 años antes. Finalmente, con el aplastamiento de la revuelta, más de 500.000 judíos perecen o son exiliados, incluidos los caudillos Bar Kokhba, que era el supuesto Mesías, y Rabbi Akiva, uno de los principales líderes de la revuelta, quienes luego de ser torturados bestialmente, pues fueron sacrificados, terminando de esta manera el efímero reino de Israel. Luego de esto, Adriano, con la finalidad de impedir el retorno de los judíos sobrevivientes y fomentar el exterminio cultural del legado del pueblo hebreo, crea la administración siria-palestina sobre la provincia de Judea e incentiva a las comunidades árabes a repoblar los territorios expoliados a los judíos,
originándose así pues lo que llegaría a ser más adelante el moderno conflicto árabe-palestino y el actual Estado de Israel. Aquí es donde se sentarían pues las bases para lo que surgiría después en este conflicto en la posteridad. Todo esto, desde luego, trajo grandes repercusiones para el pueblo hebreo en un sentido muy trágico, y por el otro benefició circunstancialmente a los árabes ismaelitas, puesto que este edicto de Adriano les permitió expandir sus asentamientos desde la península arábica hacia las provincias de Judea y Samaria, organizadas ahora bajo un nuevo protectorado romano y bajo un nuevo nombre administrativo, denominado, como ya les comenté, con el nombre de Siria-Palestina. Esto es lo que queremos pues representar en esta diapositiva que ven en sus pantallas ahora. Con la siguiente lámina, ahora queremos representar las consecuencias que surgieron después de la creación de la administración palestina durante la dinastía del Imperio Romano. Lo más trágico de todas las consecuencias, o la más trágica de todas las consecuencias de este hecho, fue el terrible nacimiento de la guerra cultural entre los romanos y los judíos, que dio origen al antijudaísmo. Paradójicamente, esta nueva guerra cultural encontró su mejor medio de propagación y expansión en el mundo occidental, en el incipiente movimiento cristiano, a pesar de que este movimiento inicialmente brotó de una raíz judía, y esto es lo que es paradójico. Es así como entonces el emperador Adriano, no conforme con el destierro y expulsión de las comunidades judías de sus tierras ancestrales, destruye gran parte del legado cultural de los judíos, reemplazándolo por una nueva identidad cultural hecha a la medida de los deseos del emperador romano, sentando las bases del conflicto que daría lugar a las rivalidades de la actualidad. La transformación de Jerusalén en Aelia Capitolina, la nueva capital árabe romana, representa la esencia pues de un acto tan déspota como inhumano, y es el reflejo de los más bajos sentimientos de odio que brotaron de la semilla del antijudaísmo institucionalizado por Adriano. A partir de entonces comienza una nueva era de dominio de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén y la provincia de Judea. Y esto pues lo vamos a ampliar ahora más adelante en el próximo video.